¿Está? ¿Está filmando? Ok. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Unbac... Espera, para un minuto. Shalom amigos, no, borra. Empecé. Hola amigos. No, hola no. Pará, Claudia, ya estoy filmando. Bueno, hola no, shalom. ¿Por qué shalom? Los tengo acostumbrados con shalom. Shalom. Ok, vos, filmá en silencio. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado... Sábado no. Pero Claudia, estoy filmando. No, pero... No importa, yo sé lo que digo. Bueno. Filmame nada más. Andrea, ¿querés filmar vos? No es sábado, por Vos eso tal vez... filmame nada más. No importa, vos quedate callada, Claudia. Yo no filmo los sábados. Empiezo de vuelta. Silencio, por favor. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari. ¿Y ahora qué? No hagas nada, quedate quieta, filmame nada más. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción que se llama en hebreo Bamidbar, la primera porción del cuarto libro, nosotros vamos a hacer un recorrido por el desierto, caminando por el agua, un lugar hermosísimo que hace años no vengo, no visito y nunca hice un video aquí. El lugar se llama Arugot y es un río al lado de Ein Gedi, del bíblico Ein Gedi, que espero sea espectacular. Amigos, ustedes a este libro lo llaman números, es conocido por números en latino, y no sé si saben, pero les cuento que es porque dentro de este libro hay dos censos de los hijos de Israel y otro censo de los levíticos. Por eso se le dice número, porque se la pasaban censando. Pero nosotros conocemos este libro por el nombre Bamidbar, y es el que relata desde que salimos de Egipto hasta que estamos por entrar a la tierra prometida. Aquellos 40 años que estuvimos deambulando por el desierto, peregrinando, quejándonos con el Dios y viendo los milagros que el Dios de Israel hacía. Y si ustedes lo llaman números, nosotros lo llamamos Bamidbar, en el desierto. ¿Por qué Bamidbar? Porque es o la primera palabra del libro o de la porción, o está por el principio de las palabras. Y como toda porción de cada libro, la primera porción de cada libro se llama como el libro mismo. Entonces la porción de hoy se llama Bamidbar. ¿Por qué? Porque comienza Vaitaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai. Amigos, vamos a entrar con la Torá, vamos a pasear y les voy a hacer unos relatos sobre las sabidurías de esta porción. Vamos. Oh, gracias Claudia. Bueno amigos, ya estamos en camino, hace mucho calor, pero cuando uno sendera por su lugar favorito en la tierra, como es el mío, el sudor no tiene importancia. Entre lugar y lugar, amigos, les voy a ir explicando a mi hermana y a mi prima sobre el lugar y a ustedes sobre la porción semanal. A grosso modo estamos al lado del Kibutz Ein Gedi, en el desierto de Judea, al lado del Mar Muerto. El lugar es el más apropiado para hablar sobre el desierto y el judaísmo. Aunque más tarde caminaremos sobre agua, quiero compartir un poquito este trozo de sendero por la tierra árida, que arde, que no tiene sombra. Para mí lo mejor, ustedes saben. Y para quitarles preocupación, quiero contarles que una de las escenas más divertidas de la historia judía se produjo en el año 1663 en Inglaterra. Había transcurrido 7 años desde que se decidió que no había restricción legal alguna para los judíos que vivían en Inglaterra. Entonces, una pequeña sinagoga fue construida en Londres, que no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que es la más antigua aún existente en toda Gran Bretaña. El famoso relator Samuel Pepys decidió visitar esa curiosa casa de culto para ver cómo se conducían los judíos al rezar. Lo que vio, amigos, lo sorprendió y lo escandalizó al mismo tiempo. Dio la casualidad de que el día que decidió visitarla correspondió a la festividad de Simchat Torah, aquella fiesta que los judíos bailamos con los pentateucos a más no poder. Él había escrito en su libro algo como: sacaban los pergaminos del arca, los paseaban por todos lados, se los pasaban unos a otros en medio de cánticos. Dios mío, dijo,
Ver ese desorden, risotadas, diversión y ninguna atención, sino confusión en todo el servicio, es una cosa más de brutos que de personas que conocen el verdadero Dios. Como siempre les digo, me encanta caminar por el agua, y más en medio de este oasis. Él terminó diciendo: nunca vi nada igual, ni podría imaginar que hubiera religión alguna en todo el mundo que se condujera en forma tan absurda. Y es obvio, no era la clase de comportamiento al que estaba acostumbrado Pepis respecto a un lugar de culto. Amigos, hay algo particular con respecto a la relación de los judíos con la Torá. La manera que nos ubicamos en su presencia como si fuera un rey. Danzamos con ella como si fuera una novia. La escuchamos contar nuestra propia historia y la estudiamos, como decimos en nuestros rezos, como nuestra vida por todos nuestros días. Después de la destrucción del templo y la pérdida de la tierra, la Torá, aquel libro, rollo, fue todo lo que quedó entre los judíos y la esperanza. Lo que los no judíos no logran apreciar es cómo en el judaísmo la Torá representa la ley como amor y el amor como ley. La Torá, amigos, no es solamente una legislación revelada. Representa la fe de Dios en nuestros ancestros, en quienes Él confió la creación de una sociedad que sería el hogar de su presencia como ejemplo para el mundo. ¿Qué me dicen del recorrido? Cuando uno habla de un oasis, a esto se refiere. Todas estas aguas que estamos viendo, como ven, son aguas de manantiales. Penetran por las montañas y se van bajando, van descendiendo hasta que salen afuera por medio de las piedras. Miren lo que es este espectáculo. Amigos, una de las claves para comprender cómo funciona esto que les acabo de decir está en la porción Bamidbar, leída siempre antes de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, que es la fiesta de la conmemoración de la entrega de la Torá. Esto nos recuerda cuán central es la idea del desierto, la tierra de nadie para el judaísmo. Es el desierto el que da el nombre a nuestra porción y al libro todo en sí. Fue en el desierto, amigos, donde Israel hizo el pacto con su Dios y recibió su Torá, su constitución como nación bajo la soberanía de Dios. Es el desierto, les recuerdo, el que nos provee el marco para 4 de los 5 libros de la Torá. Y fue aquí, en el desierto, donde Israel experimentó su más íntimo contacto con Dios, que le sacó agua de una roca, maná del cielo y los envolvió con las nubes de gloria. Bueno, el primer chapuzón al agua, después seguimos. ¿Qué historia está siendo relatada aquí?, se preguntan. La Torá nos describe 3 hechos fundamentales para la identidad judía. El primero es el fenómeno único de que en el judaísmo la ley precedió a la tierra. Y presten atención, para cualquier otra nación en la historia, el caso era inverso. Para ellos, primero la tierra, después los asentamientos humanos, inicialmente en grupos pequeños, después en colonias, pueblos y ciudades. Posteriormente, las formas de orden y gobierno y el sistema legal. Es decir, primero la tierra, después la ley. El hecho de que la Torá fue dada aquí, en el desierto, aún antes de que hubiéramos entrado a nuestra tierra, significó principalmente que Israel primero y el judaísmo después éramos capaces de sobrevivir con una identidad intacta aún en el exilio. ¿Por qué? Porque la ley vino antes que la tierra. Incluso cuando nosotros los judíos perdimos la tierra, todavía tendríamos la ley.
Eso significó que aún estando en el exilio, los judíos constituíamos una nación. Dios siguió siendo nuestro soberano, el pacto permaneció. Aún sin geografía, teníamos una historia en marcha. Aún antes de entrar en la tierra, teníamos la capacidad de sobrevivir fuera de la misma. Y esto es respecto al primer hecho. Y lo segundo es que existe una tentadora conexión entre el desierto, que se dice Midbar, y su raíz, Dabar, que proviene de la palabra palabra. Mientras otras naciones encontraron a sus dioses en la naturaleza, la lluvia, la tierra, la fertilidad, las estaciones del año agrícola, Israel descubrió a Dios en la trascendencia, más allá de la naturaleza. Un Dios que podía ser escuchado pero no visto. En el desierto, amigos, no hay naturaleza. En vez de naturaleza, hay un lugar vacío y silencio. Un silencio que permite oír la voz no terrenal del que está más allá del mundo. Lindo, ¿verdad? En el silencio del desierto, Israel se transformó en el pueblo cuya principal experiencia religiosa era no ver, sino escuchar y oír. Shema Israel, ¿saben el significado? Oye Israel. El Dios de Israel se reveló en el discurso, amigos. El judaísmo es una religión de palabras santas en las que el objetivo más sagrado es un libro, un rollo, un texto llamado la Torá. El tercer hecho y el más destacable es la interpretación que los profetas dieron de esos años iniciales en los que Israel, habiendo partido de Egipto y sin haber llegado aún a la tierra, estaba solo con Dios. Oseas, prediciendo el segundo éxodo, dijo de Israel en nombre de Dios: yo la guiaré por el desierto y le hablaré tiernamente. Ella responderá como en sus años de juventud, como en el día que salió de Egipto. Otro profeta, Irmiau, Jeremías, dice en nombre de Dios: recuerdo la devoción de tu juventud cuando, como mi novia, me amabas y me seguías por el desierto a través de una tierra no cultivada. Y si pasamos a Shir Hashirim, al Cantar de los Cantares, él contiene una línea que dice: ¿quién es el que sube desde el desierto apoyándose en su amado? El factor común de estos textos es la idea del desierto como luna de miel en la cual Dios y el pueblo, imaginados como novio y novia, están solos consumando su unión en amor. Es cierto que en la Torá vemos a Israel como un pueblo obstinado en quejarse y rebelarse contra Dios, pero retrospectivamente los profetas vieron las cosas de manera distinta. El desierto era una especie de ihud, se dice en hebreo, un estar solos juntos en el que el pueblo y Dios estaban unidos en amor. Entonces, resulta sumamente significativo el trabajo en la importancia de los ritos de pasaje. Las sociedades desarrollan rituales para marcar la transición de un estado al siguiente, de la niñez a la adultez, por ejemplo, o de soltero a casado, e involucra 3 etapas. La primera es la separación, un quiebre simbólico con el pasado. El último es la incorporación, el reingreso de la sociedad con una identidad nueva. Y entre medio de las dos cosas está la etapa crucial de la transición, cuando habiendo descartado una identidad y no asumido aún la otra, la persona se está rehaciendo, renaciendo, remodelando. ¿Sigo, amigos? Eso es lo que significa el desierto para Israel. El espacio medio entre la esclavitud y la libertad, entre el pasado y el futuro, el exilio y el retorno, Egipto y la tierra prometida. Amigos, el desierto fue el espacio que hizo que la transición y la transformación fueran posibles. Allí, en la tierra de nadie, Israel, solo con Dios y con ellos mismos, pudimos descartar una identidad, la de esclavos, y asumir otra, la de la libertad. Allí pudimos renacer, ya no como esclavos del faraón, sino como servidores de Dios, convocados para ser un reino de sacerdotes y una nación santa, como nos dice Éxodo. Y viviendo o viendo el desierto como el espacio entre comillas, nos ayuda a ver la conexión entre Israel de los tiempos de Moshe y el ancestro cuyo nombre los identifica. Me estoy refiriendo a Israel.
porque fue Jacob el que de entre los patriarcas, el que tuvo las experiencias más intensas en el espacio liminal, entre el lugar que estaba dejando y al que se dirigía, solo y de noche. ¿Se acuerdan cuando intentó cruzar el río? Fue allí, huyendo de su hermano Esab, pero no habiendo arribado aún a la casa de Labán, cuando tuvo la visión de una escalera que unía la tierra con el cielo, con los ángeles subiendo y bajando, y que al volver luchó con aquel desconocido ángel desde la noche hasta el atardecer, recibiendo su eterno nombre Israel. Estos episodios ahora pueden verse como un precedente de lo que más adelante ocurriría a sus descendientes, a nosotros. Y como dice el dicho, las acciones de los padres son una señal de lo que les ocurrirá luego a sus propios hijos. Así, amigos, el desierto se transformó en el lugar de nacimiento de una relación totalmente nueva entre Dios y la humanidad. Una relación construida sobre el pacto, la palabra y el amor concretado, sí, en la Torá. En el desierto, distante de los grandes centros de la civilización, un pueblo se encontró solo con Dios y allí consumó la unión que ni el exilio ni la tragedia pudieron quebrantar. Esa es la verdad moral del corazón latiente de nuestra fe. No son el poder ni la política los que nos unen a Dios, sino el amor. Y para terminar, les cuento de que la alegría por la celebración de ese amor llevó al rey David a saltar y bailar cuando el arca fue llevado a Jerusalén, lo que provocó la desaprobación de la hija del rey Saúl, Mijal. Muchos siglos más tarde, el baile de los anglo-judíos en la sinagoga de Londres, en Simchat Torah, provocó el mismo efecto a Samuel Pepys. Amigos, llegué al manantial y llegó el momento de echarme un chapuzón y terminar el relato. El mensaje final que les quería transmitir es que cuando el amor derrota a la dignidad, es una señal de que la fe está sana y viva. ¡Al agua ahora!